un agradecimiento rotundo a la banda de músicos que acaba de deleitarnos y quizá el día de mañana puedan ser los líderes para la misa y la oración aquí reunidos para el servicio mañana. Well, I would like to welcome you all to Bethel Lutheran Church this afternoon. Quisiera darles la bienvenida a todos ustedes a la iglesia Bethel esta tarde. My name is John Dahl, and I am the pastor here at Bethel, and we are grateful to be hosting this candidate forum today. Mi nombre es John Dahl y yo soy el pastor de esta iglesia y estamos aquí dándole la bienvenida a todos a este candidato, a este foro de candidatos. Our thanks to the interfaith organization Isaiah for sponsoring this event. Y le doy la bienvenida a la organización de varias congregaciones de fe, quienes son los patrocinadores de este evento candidato o foro para candidatos. And then a big thank you to the following elected officials and candidates for being here today. Y asimismo también un agradecimiento a los candidatos para los puestos públicos que están aquí con nosotros esta tarde. We have with us Senator Lyle Coonan and Challenger Andrew Lang. Tenemos al senador Lyle Coonan y el que está pues también lanzándose para el mismo puesto, el señor Andrew Lang. Representative Dave Baker and Challenger Mary Swatsky. Representante Dave Baker y también la persona que está lanzándose para ese mismo puesto, Mary Swatsky. Representative Tim Miller and Challenger Andrew Falk. El representante Tim Miller y la persona que también lanza su candidatura para el mismo puesto, Andrew Falk. And we also thank and welcome those candidates who are running for county and city positions and those running for local school boards. If you all would please, if you are here, please stand if you are running for one of those positions. Ahora está poniéndose de pie y queremos agradecer su asistencia a este foro, a los candidatos que están lanzando a nivel de la municipalidad y a otras juntas escolares de la localidad. And then finally, we thank all of you for being here today. Y también les agradecemos finalmente a todos ustedes su asistencia acá esta tarde, el día de hoy. Please join me in a word of prayer. Por favor, únanse a mí en la oración. Gracias por estar aquí con todos nosotros y bienvenidos. Hi, buenas tardes a todos. Hi, good afternoon, everybody. Quiero darles la bienvenida y agradecerles a todos por acompañarnos el día de hoy. I want to welcome you all, and also I want to say thank you for being with us today. Mi nombre es Catalina Albeño, My name is Catalina Albeño, soy líder de Isaías and I'm an Isaiah leader, y voy a la Iglesia Esperanza Viva. and I attend the church Living Hope. Estamos aquí para tener una conversación con nuestros líderes como personas de fe basada en nuestros valores. We're here as people of faith to have a conversation with our leaders based in all this faith that we have and hope for the future. Y con el deseo de ver a un Wilmar y a un Minnesota donde todos puedan prosperar. With our desire to see a Wilmer in a Minnesota where everybody can thrive and everybody can have what they need. Y también vamos a escuchar reflexiones de miembros de la comunidad. And also we are going to listen some reflections from the members of the community. Escuchar testimonios y de ahí hacerles preguntas a nuestros candidatos. We're going to hear their testimonies and then we're going to move into questions to the candidates. Y aquí voy a hacerle una invitación al Pastor José. So I'm inviting right now Pastor Jose. Gracias por esta oportunidad. Thank you for the opportunity to be here. Hablar de inmigrantes es hablar de la Biblia. Talk about the immigrants is talking about the Bible. Muchos pasajes bíblicos hablan de cómo los inmigrantes estuvieron envueltos en las historias de la Biblia. So in many of the chapters of the Bible, it's mentioned how the immigrants were involved in different parts of the Bible. Incluso
La desobediencia de la Torre de Babel including the disobedience of the Tower of the Babel Tower. comenzó porque dice, para que no seamos dispersados. So it started saying, so we're not separated and expanded. Por esa razón ellos trataron de estar juntos en un solo sitio. So that's why they try these efforts to be together only in one place. Lamentablemente Abraham nos sirve como ejemplo de cómo el mismo Dios instó una salida de su país. So Abraham also gives us an example of how he encouraged departure from the country. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro's book, number 1, versicle 1, se dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, of all Capadocia, the people that have left from Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia Asia, y Bitinia, and Bithynia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre who have por la obra who have been anointed by God because of his significant work. No estamos aquí tal vez porque queremos. Perhaps we're not here because we want to be here. Estamos aquí porque algunas veces la obligación nos empuja. And sometimes we're gathered and we're here because the duty, it makes us to be here. Algunos estamos acá para ayudar a nuestros compatriotas. But some of us are here to help others, other country, people from our countries, and to help others. Dejamos nuestras tierras simplemente para dar una mano a nuestros amigos. So perhaps some of us have left our own lands to come and help other friends. Unámonos en esta gran causa So why don't let's get united in this big cause, in this big work that's ahead of us. Creo que la bendición será muy grande. I think we will have a lot of blessings. Dios le bendiga. God bless you. My name is Keith Voss. I'm a member of the Bethel Lutheran Church and a member of the Wilmer community for the past 33 years. Mi nombre es Keith Voss y yo soy miembro de la Iglesia Luterana Bethel y he sido miembro de la comunidad de Wilmar por 33 años. It's important to keep Isaiah's mission and vision in front of us Es importante no perder la visión que Isaías tiene para nosotros, ante nosotros, so that we can be sure that the issues we're talking about are aligned with that mission and vision. para que estemos seguros que esos problemas y esas metas que tenemos están alineadas dentro de esa visión que tenemos. Isaiah is an organization that brings congregations, clergy, and people of faith together so that we may have a more powerful voice for racial and economic equity in Minnesota. Isaías es una organización que junta las personas, los fieles de las organizaciones, al clero, a la gente de fe, para que todas juntas tengan una voz más poderosa en la lucha por la equidad racial y económica en Minnesota. In the past 2 years, Isaiah has had over 6,000 conversations with people of faith across greater Minnesota. En los últimos 2 años, Isaías ha tenido más de 6,000 conversaciones con gente de todas las fes en todo el área de Greater Minnesota. From Moorhead to Wilmer to St. Cloud to Faribault Desde Moorhead to Wilmar hasta St. Cloud to Faribault and many places in between. y muchos otros lugares entre estos pueblos. And from these conversations, we've come to have a better understanding of the needs of the families across Minnesota. Y después de tener todas estas conversaciones, hemos tenido un mejor entendimiento de las necesidades de las familias en toda Minnesota. The agenda that has emerged from these conversations is included in your packet, and you'll hear stories on some of these issues
later this afternoon. Y entonces algunas de esas historias están incluidas en los paquetes que se les entregaron esta tarde y algunos de ustedes, y también algunos de ellos vamos a escuchar las historias y las vivencias de algunos de ellos. These issues are rooted in the value that we belong to one another, that we are all connected in one body, and when part of that body hurts, we all hurt. Y esta agenda, estas conversaciones, estos asuntos tienen su raíz en la creencia y los valores de que todos pertenecemos a los demás y que cuando hay una gran conexión entre el cuerpo y en las partes del cuerpo y cuando una parte sufre, todo el cuerpo sufre. So why should a person like me care about any of this? Entonces, imagínense, ¿por qué una persona como yo debiera importarle esto? I'm not a person of color. No soy una persona de color, I'm not in a disadvantaged class, no soy una persona pues en pobreza and I'm in a position of privilege where everything is going my way. y estoy en un punto, en una posición de privilegio donde yo tengo todo lo que quiero. I don't think this is a zero-sum game where in order for me to win, someone else needs to lose. Pero yo no creo que este sea un juego de aquellos que hay que ganar y hay que perder, en la que una persona debe de perder y la otra debe de ganar. I think we're all in this together. Yo pienso que estamos todos en estos puntos. I believe that when the poorest of us can thrive, we can all thrive. Yo pienso que cuando los más pobres entre nosotros pueden florecer, todos podemos florecer. And when the most disadvantaged find safety, we all become safer. Y cuando los que tienen menos también pueden encontrar y tener seguridad, todos estamos seguros también. And on the flip side, when we as community are divided and we promote fear and distrust, we all lose. Y por otro lado, cuando la comunidad está dividida y hay temor, todos perdemos y hay falta de confianza entre nosotros. So at this point, if we could all look at each other around the room En este momento, por favor, mírense los unos a los otros en esta sala and notice we are all part of the same community. y noten que todos somos parte de la misma comunidad. Bien, ahora vamos a escuchar historias de miembros de la comunidad. So now we're going to part of the agenda, we're going to listen to testimonies from people from the community. Good afternoon. My name is Beverly Baseman, and I am a part of the faith community here at Bethel Lutheran Church. Buenas tardes, mi nombre es Beverly Baseman y yo soy miembro aquí de la Iglesia Luterana Bethel. To go back into the past and rethink all the things that happened during my husband's illness is a very soul-searching and a rather painful thing to do. Cuando me pongo a pensar en el pasado, pienso en las cosas que me pasaron durante la enfermedad de mi esposo y esos momentos en los que tenía que ahondar en mi espíritu y sentir todas estas cosas difíciles que tenía ante mí. It all started the day before Thanksgiving in November 1986. Todo comenzó un día en el mes de noviembre del año 1986. Dale went to work that day, he left the bank and went to ER. At the age of 42, he was having a major heart attack. Él salió de casa y se fue a trabajar, pero al salir del banco, él tuvo que ir a la emergencia. A la edad de 42 años, él estaba teniendo un ataque al corazón masivo. Dale passed away on October 7th, 2000, the night before our 34th wedding anniversary. For 14 years of my husband's ongoing health issues, we struggled to keep up with the bills while also trying to maintain steady work, even as we learned that employers do not like to hire people who are sick or their caregivers. Lamentablemente, mi esposo Dale falleció el 7 de octubre del año 2000, una noche antes precisamente de nuestro 34 aniversario de bodas. Con 14 años, mi esposo tuvo problemas de salud y estuvimos luchando muchísimo para pagar las cuentas médicas y mantener un trabajo estable. Y así fue cuando nos dimos cuenta que no todo el mundo quiere contratar a personas que están enfermas. After Dale's first stroke, there were 3 major bills due, each in the amount of $600.
our health insurance, his life insurance, and our mortgage payment. I had enough to pay for 2 of them, so I let the mortgage payment go. También hay mucha dificultad, la intérprete olvidó esta parte de interpretar, y fue que dice que también les cuesta a las personas que tienen personas enfermas en su familia, también les cuesta muchísimo trabajo conseguir trabajo. Después de que él tuvo su primera embolia, tuvimos 3 grandes cuentas que pagar por la cantidad de $600. Nuestra aseguranza, nuestro seguro de vida y teníamos también que pagar no solamente la aseguranza, el seguro de vida y nuestra hipoteca. Así que yo tuve únicamente dinero suficiente para pagar de estas 2 cuentas y tuve que dejar de pagar nuestra hipoteca. As time passed, we were getting farther behind and were forced to sell the 8 acres of prime farmland my husband had inherited from his mother. Así que mientras el tiempo seguía pasando, nos vimos forzados a tener que vender los 80 acres de tierra fértil que mi esposo había heredado de parte de su madre. And we nearly lost our home of 30 years, but were able to save it through declaring bankruptcy. Casi por poco perdimos esta tierra que fue nuestro hogar por 30 años, pero pudimos salvarla porque nos logramos declarar en quiebra o bancarrota. When your home is in foreclosure, your name gets in the paper, and the sheriff comes to your house to deliver papers. Cuando la casa de uno pasa por un juicio hipotecario, el nombre de uno aparece en los periódicos y el alguacil llega a la casa de uno a notificarle todos los documentos. Thank God the kids weren't there. Agradecemos a Dios que los niños no estuvieron ahí, We were trying to keep it from them. porque tratamos de que los niños no se enteraran de esto. It was all like living a nightmare. During all this, I was attending college, and one of my professors had said in a class that bankruptcy is a sin. Mientras todo estaba sucediendo, yo sentía que era como una pesadilla. Y durante este tiempo, a la vez yo estaba asistiendo al preuniversitario, y los profesores que yo tuve, uno de ellos dijo que estar en bancarrota o quiebra es un pecado. Did you know that the #1 cause for bankruptcy is medical debt? This is unjust and does not happen in any European country. ¿Sabían ustedes que una de las causas número 1 de llegar a la quiebra y la bancarrota es el pago de las facturas médicas? Esto es injusto y esto es algo que no se mira que ocurra en Europa. Shame was a big part of our story. Shame is the feeling that washes over us, making us feel small, flawed, and never good enough. Así que sentimos que la vergüenza era una parte muy integral de nuestra historia. La vergüenza nos hace sentir que nos lava completamente y nos hace sentirnos nada, nos hace sentirme como que no somos lo suficientemente buenos. I realize now that I am strong and resilient, and the work I did caring for Dale was important. It was not me or my family that was broken, but a system that takes advantage of those who are sick and their families. A system that allows families to lose their home, their land, their dignity, their worth, and their spirit. Ahora me doy cuenta que yo era fuerte y resistente y que todo el trabajo que hice para cuidar a Dale, mi esposo, fue muy importante. No era que yo ni mi familia no sirviéramos para nada. Se trata que es el sistema el que nos sirve y el que se toma ventaja de las personas que están enfermas y de sus familias. Es un sistema que hace que las familias pierdan sus hogares, su tierra, su dignidad, su valor y su espíritu. The reason I'm telling my story is because I believe that we can change things. In a town like Wilmer, we have a culture of looking out for one another. Our churches and neighborhoods come together in times of crisis, and we must now ask those seeking to represent us to pull together to address this crisis with us.
La razón por la que estoy compartiendo con ustedes mi historia y mi vivencia es porque yo creo que nosotros podemos cambiar las cosas. Veo que en nuestro pueblo como Wilmar tenemos una cultura de cuidar los unos de los otros. En nuestras iglesias y en nuestros barrios nos juntamos en momentos de crisis. Así que ahora tenemos que preguntarle a aquellos que quieren representarnos para que juntos puedan resolver esas crisis que hemos estado teniendo. No one should lose their home and ruin their credit because their loved one needed medical care. We need a healthcare system that cares more about people than profits. Nadie debiera de perder sus hogares o arruinar su historia crediticia porque un ser querido se ha enfermado o necesita atención médica. Necesitamos un sistema de salud en el que le importe la gente y que la gente sea primero antes que las ganancias. No one should lose a paycheck because they are sick or caring for someone who is sick. We need a statewide paid family leave and a paid sick time program that will protect caregivers and allow small businesses to compete in recruiting and retaining employees. A paid family leave program passed the Minnesota Senate last year. I know we can do this, and this is not a partisan issue, but a family values issue. Nadie debiera de perder por el hecho de que está enfermo y tenga que pagar con su salario mensual porque está enfermo. Necesitamos que se apruebe la ley de cuidado para los seres queridos, de atención médica para cuidar a los seres queridos. Y también necesitamos este tipo de licencias y programas que protejan a todos aquellos que están cuidando a sus seres queridos y que permitan que las pequeñas empresas completen el reclutamiento y la retención de sus empleados al permitirle tener estas licencias de ausencia. La ley de ausencia familiar para cuidar a un ser querido logró pasar el Senado en Minnesota el año pasado. Así que yo creo que podemos lograr esto. Esto no es un asunto de partisano o de partidos, es un asunto sobre los valores familiares de todos nosotros. I believe our responsibility as caregivers matter. Our families deserve better, and thank you for hearing my story. Yo pienso que las responsabilidades de las personas que estamos cuidando a nuestros seres queridos son muy importantes. Nuestras familias se merecen lo mejor, así que les agradezco haber escuchado mi historia esta tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por venir a escuchar nuestras historias. Bueno, mi nombre es Mari Guzmán y la historia que les voy a contar no es mi historia. Por el miedo que tiene la comunidad inmigrante, estos momentos es tan grande que no se sienten seguros contando su historia. Good afternoon, everybody. Thank you for being here and thank you for being willing to listen to my story. My name is Mari Guzmán. The story that I'm going to share with you is not my own story. It's the story that basically that the community is afraid to tell the story or their story because the moments and the times that we're living nowadays. Para que su familia no esté en peligro, yo decidí tomar este papel de su ciudadanía de este país, porque también tengo seres queridos que no tienen la oportunidad para aplicar por una licencia y este problema es muy importante para mí. So I decided to tell the story because the problem that we're going through and that many people go through is that they don't have the opportunity to get a driver's license when they migrate to this country. Ella es ciudadana americana de este país y tiene 2 hijos que también son nacidos de aquí. Well, now she is an American citizen of this country and she has 2 children that were born here. Su esposo es indocumentado. Her husband is undocumented. Entre ellos 2 corren su propio negocio, que es el beneficio más grande para ella. So both of them run their business, which is a lot of her benefit, in her benefit. Porque ella tiene un problema de migrañas tan grande que hay días
a los que no se puede parar de la cama en todo el día. And it's very helpful for her because she has migraines. So there are some days when she cannot even get out of bed. El negocio le da oportunidad de poder hacer toda la contabilidad y el papeleo en las noches. So during the nights, she does the accounting and all the paperwork for the business. Especialmente cuando ella tiene esos episodios de migrañas. And that happens especially when she has those episodes of migraine. Su esposo, por ser indocumentado, no puede obtener una licencia, que es algo que afecta a la familia. But her husband cannot get a driver's license, and that really impacts their family. Porque ella también tiene que manejar fuera del estado, a donde sea su trabajo, que él no puede manejar. Because she has to drive him when he has to work outside of the state, because he cannot himself drive. Y tiene que sacar a sus hijos de la escuela porque no tiene a alguien más que los cuide. And also she has to take the children out of the school because she doesn't have anyone who can take care of the children. Los niños están llegando tarde y perdiendo días de escuela porque ella es responsable de manejar para toda la familia. So the kids are going to school late because she has the full responsibility to drive everybody in the family. Pero cuando ella amanece mal, ella tiene que estar tomando medicamento y con ese medicamento ella no debería estar manejando por los efectos del medicamento. But in the mornings when she wakes up and she doesn't feel well and she has to take her medication, she shouldn't be driving because of the medication that she's taking and the side effects of the medication. Y a pesar de no tener la oportunidad de aplicar por una licencia por ser indocumentado, su esposo ha estado en este país por 15 años, a los cuales siempre ha pagado sus impuestos y ha pagado más de $50,000. So no matter what, without the opportunity to get a driver's license, her husband has been in this country working for 15 years. And during those 15 years, he has been paying taxes. And so far, he has paid already $50,000 in taxes. Por estas razones, ella les está pidiendo que cambien la ley para que todos tengan la oportunidad de aplicar por una licencia. So that's the reason why she's asking you to help to change this law so her husband can apply to get a driver's license. Porque esta ley está afectando a lo que es el bienestar de sus familias. Because this law is affecting the well-being of all the families. Gracias. Thank you. Hi, I'm Tisha Ellinger, and I'm from Vinci Lutheran Church. Hola, soy Tisha Ellinger y vengo de la Iglesia Luterana Vinci. How many of you love someone who is mentally ill in some way? A parent, spouse, child, friend? ¿Quién de ustedes ama a algún ser querido que tiene algún problema de salud mental, ya sea un padre, un esposo o esposa, un hijo o hija o alguna amistad? A lot of you. When you love someone, you pay attention to their care. You watch, you observe. The motivation of love is to seek effective solutions. The motivation of fear is to protect against. Cuando uno ama a alguien, uno pone la atención en el cuidado de ese alguien. Y uno observa y uno mira. Y la motivación es el amor por la búsqueda de las soluciones para ese ser querido. Fear is what isolates and criminalizes the mentally ill in our society. I believe we must create a mental health care system that prioritizes love for the patient over fear of them. El temor es algo que aísla y criminaliza a las personas que padecen de problemas de salud mental en la sociedad. Así que yo creo que debiéramos de crear un sistema de salud mental en el que las personas que haya una prioridad y para estos pacientes de salud mental, que tienen asuntos de salud mental, en vez de que haya temor hacia ellos. My experience in caring for my husband Nat taught me how love,
not fear in an extreme crisis situation made for the best outcome. I think the lessons I learned could inform our investments in our mental health care system. Mi experiencia al estar cuidando a mi esposo me ha enseñado cómo el amor y no el temor en momentos y situaciones extremas de crisis es cuando uno logra los mejores resultados. Yo pienso que la lección que yo aprendí podrá informar estas inversiones en un mejor sistema de salud mental con orientación a un sistema de cuidado a la salud mental. My husband was diagnosed with paranoid schizophrenia, and one night his voices wanted him to burn the house down. I asked God what would actually help Nat himself in this situation, rather than address my fear. And an idea came to me that is from physics. If you want to neutralize a wave, create an opposite wave. So we built onto the house that the voices wanted to destroy. And I learned that approaching a problem like this, what is best for the patient, opens the door to new ideas that work for everyone. A mi esposo se le diagnosticó con esquizofrenia y paranoia. Y una noche estas voces que él escuchaba querían que él quemara la casa. Le pregunté a Dios en ese momento qué podría yo hacer para ayudar a Nat, mi esposo, en esta situación. Y en vez de pensar en mi propio temor, lo que paró pasando es que me dio una idea, y esta idea se basa en los principios de la física. Y yo lo que tenía que hacer era neutralizar con una ola, la ola al opuesto. Lo que hicimos fue edificar o construir en esta casa que las voces que él escuchaba querían destruir. Así que aprendí a cómo enfrentar el problema de esto en la mejor manera para el paciente, y esto es abriéndose uno a mejores ideas para que quizá todo eso funcione para todos. Our remodeled house became famous in this community. It was featured in the newspaper, and I was asked to tell the story of the house and Nat's healing because of it to Vinci Lutheran Church. And we received wonderful feedback letters that let Nat know, before he died from liver cancer, that he had been a light to the community. It is a rare experience for someone with schizophrenia to be called a light. It is more common with his type of crisis to become infamous. Nuestra casa remodelada paró siendo muy famosa dentro de la comunidad y apareció en los periódicos de la ciudad. Así que me pidieron que viniera a hablar sobre la casa y la sanación que esto hizo en Nat, porque lo hice así, asistiendo y dando mi testimonio a la iglesia luterana Vinci. Y después de haber recibido muchas cartas diciendo cómo esto ayudó a Nat, después de que él falleció por cáncer en el hígado, se supo también que él fue una luz de la comunidad. Y esta es una experiencia muy rara para alguien que padece de esquizofrenia, que le llamen la luz de la comunidad. Es mucho más común escuchar que en este tipo de crisis la persona pierde su fama. But with love, not fear being my guide, a natural process unfolded for Nat. People who have breakdowns can naturally move on to breakthroughs about what torments them, like the Vietnam War. The transformation of the butterfly is the pattern for how to care and support people in these kinds of crises. Pero el amor y no el temor deben de ser la guía en un proceso natural como el que le pasó a Nat. La gente que tiene estos arranques naturalmente puede moverse a momentos mejores y adelantos y avances de aquello que les tormenta, aquello que les lastima, como por ejemplo ser un veterano de la guerra de Vietnam. Así que la transformación de la mariposa es el patrón de cómo debe uno cuidar y apoyar a la gente en todos los casos de crisis. In a safe place, a cocoon, the caterpillar breaks down into mush. It then reorganizes itself into a more resourced being, a butterfly.
In my story, our house became the safe cocoon for Nat to reorganize himself into someone who became seen as an inspiration. En un lugar seguro, es decir, el capullo, la mariposa, el gusanillo o el gusanillo se convierte en mariposa y de ahí se transforma a sí mismo en un recurso, es decir, se transforma en la mariposa. Y en mi historia, nuestra casa se convirtió en ese capullo de seguridad para Nat y se reorganizó de tal manera en que alguien después de todo lo que pasó, lo vio a él como alguien a quien podría darle inspiración. We must create in our care system treatments that are safe, supportive cocoons for people who are struggling with mental illness so they can move on to breakthroughs. Nosotros necesitamos crear un sistema de salud y tratamientos que sean seguros, que apoyen, que se sientan como que son esos capullos para aquellas personas que están sufriendo de las enfermedades mentales, para que ellos puedan avanzar y mejorar. We need a paradigm shift in our society where the mentally ill are viewed as full of potential to be contributing members of society with gifts that we would all benefit from, rather than criminals or sick individuals that can only be managed and not cured. Entonces necesitamos cambiar el paradigma de nuestra sociedad en aquel momento en que las personas que están enfermas de su salud mental sean vistas en su potencial completamente, como personas que pueden contribuir a una sociedad, con regalos y dones que pueden beneficiar a la comunidad en vez de verlos como criminales o verlos como personas enfermas que únicamente tienen que cuidarse pero que no pueden curarse. We need this shift in perception, so more investments will be made in mental health care so that everyone has access to the services that they need. We must choose love rather than fear in all of our care for each other. Nosotros necesitamos hacer este cambio de percepción para que haya más inversiones y esto se haga en el sistema de salud mental y el sistema de cuidado de salud para todos y que haya acceso al servicio para los que lo necesitan. Necesitamos escoger el amor en vez del temor en todas las formas de cuidarnos los unos a los otros. Thank you. Gracias. Ahora les vamos a pedir a los líderes si pueden tomar asiento en el auditorio. Lo que pasa es que vamos a pasar un video, entonces por favor. If we can ask you the candidates to move and sit in those chairs over here because we're going to have a video. Good afternoon. Buenas tardes. My name is Marcos Niño. Mi I'm nombre es 17 years old, and I'm currently a senior in the senior high school. Hola, mi nombre es Marcos Niño, tengo 17 años de edad y estoy en mi último año de la escuela high school. I've been in the youth group at Living Hope for about 8 years now. I have been there since this long because it's a good learning experience for me. He estado en el grupo de jóvenes de la Iglesia Esperanza Viviente como por 8 años ya hasta hoy y esta ha sido una experiencia muy buena para mí porque eso ha sido una experiencia de aprendizaje también. When I graduate from high school, I want to go to the construction field. Cuando yo me gradúe de la high school, quiero dedicarme al oficio del campo de la construcción. The reason why is my dad is my inspiration to be in the construction field because I have many learning experiences from him, from helping him since I was 10 years old. Y la razón o la fuente de mi inspiración es mi padre porque desde que yo tenía 10 años he estado ayudándolo en sus trabajos de construcción. My parents came from Mexico and I will be the first generation to graduate from high school in my family, and I aspire to be the first generation college grad as well. Mis padres vinieron de México y yo voy a ser la primera generación de graduarse de la high school y también tengo la inspiración de ser la primera generación de graduarme en el colegio preuniversitario.
Since I have been here in Wilmer, I've seen Wilmer grow in many different ways. Desde que he estado aquí en Wilmar, he visto a Wilmar cambiar y crecer de muchísimas maneras. One of those ways is different ethnicities. I've experienced many, like having different friendships with many others. Y uno de esos cambios ha sido ver las diferentes etnias y ver y relacionarme con las diferentes personas de diferentes lugares. And I've asked them, how do you like it here? Y les he preguntado, ¿les gusta cómo? ¿Les cae bien? ¿Les gusta aquí? And they've said, of course, it's way better from where I came from. Y me dicen, por supuesto, es mucho mejor de que donde yo vengo. I want to present to you all some of the work that we did together in my youth group. Ahora quiero presentarles a algunos de ustedes, a todos ustedes, un ejemplo del trabajo que hemos hecho en nuestro grupo de jóvenes. We talked to some people around the community about these issues, coming from teachers, student helpers, and others. Platicamos sobre estos asuntos o problemas con diferentes personas como estudiantes, profesores y otros. Some of you may think that young people like me don't really pay attention to these type of issues or problems, but for me, this is a huge thing. Algunos de ustedes pensarán que porque soy un joven no me importan este tipo de cosas, pero es muy diferente. Sí me importan todas estas cosas. We want to have the youth voice be heard too, and the voice of the people that work on these things every day. Así Thank que you. queremos que la voz de los jóvenes se escucha y la voz de todas estas personas también se escuche todos los días. Gracias. What's your name? Hi, Charlie Lacey. And how long have you lived in Wilmer? I have lived here 42 years, and I really want everybody to have access to a driver's license. I'm driving. I certainly would want another person, another driver, to be fully insured to have a driver's license here in Minnesota. It's not that easy because we lack the resources or the transportation resources. Sure, there's busing, and people can get on the cat bus here and there, and some taxi, but it's not available everywhere. For what we do here at the Business Center, that would make a huge difference. We have people that come in and want a driver's license, and they know that it's important to get to work, and they still do it, so they're still driving. So we need to do something about this. Jeanette Olds. I work at the Wilmer Senior High School as a cultural liaison. Housing problem for families. I go into many homes. This is where they live. This is supposed to be their safe zone. This is supposed to be home. And when you have landlords that don't take care of their and provide the tools that they need, whether it's heating. I've been into some really cold houses and there's no heating. I've been into some houses where when it rains, the water is just falling in like a waterfall. It's unbelievable to me, the things that I've seen, because sometimes landlords don't tend to their houses. This lady, and it's the same lady, she had water running in from her windows, and I helped her clean it up. And she ended up at some point moved to a different apartment, and she had bats in her ceiling, inside the ceiling, in the attic. And she said she could hear them at night, and of course there's like feces and stuff. I mean, all of that has to be detrimental to somebody's health. My name is Mary Nichols. I'm a bilingual paraprofessional at the Wilmer Senior High School. I picked the one about driver's license. The reason is there's a lot of accidents, and we don't necessarily have the people that are driving behind the wheel that perhaps didn't get to take a class, didn't go ahead and go through the right services in order to be able to go ahead and say, yep, I have the right to drive. They may not have insurance, and that goes ahead and causes even higher prices for all of us to be able to go ahead and pay.
if they don't have insurances? Maria Contreras. One of my uncles recently wasn't able to renew his license, and it affected his family in a great deal. He lost his trucking business, so he was without work for months. It's just not fair for them to live in fear because they have to drive to school, drive to work. Ben Larson. I work in education. I chose housing because I used to work with housing with immigrants and refugees, and it was nearly impossible to find people housing to move to Willmar. Yeah, well, I mean, I helped people move to Willmar, and there's numerous examples where I couldn't find families housing, so the person who was going to work would have to move to Willmar, and the rest of their family would have to stay in Minneapolis, which seems ridiculous. It's kind of maddening because people have been saying it's a problem for a really long time, and yet nothing has changed. Done. I think there needs to be more money for housing. HRA should be funded more. More local development should be made, and more family housing should be made. Bueno, ahora viene lo bueno. Vienen las preguntas a nuestros candidatos. Lo único que aquí yo voy a hacerles un recordatorio. Well, we're going to do the best part right now, which is ask the questions to our candidates, and I have some instructions and reminders. Que solamente tienen 2 minutos para contestar las preguntas. You only have 2 minutes to answer the question. Y 1 minuto para la traducción. And 1 minute for translation. Bien, la primera pregunta es sobre el cuidado de familia. Vamos a hacer la pregunta y la van a ir respondiendo uno a uno. So the first question is about caregiving. We're going to ask the question, and one by one are going to be responding. Y vamos a empezar por las mujeres. So we're going to give the start to the women. Candidata Mary, si usted es elegida, ¿cómo trabajará para asegurar que personas que cuidan a sus familiares tengan el apoyo que necesitan para poder cuidar de sus seres queridos? Candidate Mary, if elected, how will you work to ensure that unpaid family caregivers have the support that they need to fully care for their loved ones without worrying about missing a paycheck or falling behind on bills? Well, I'm Mary Swati. Oh. Yeah, why don't, I think this is the part you kind of roll with things. Why don't each of you go up and use one of the microphones? Or you want to kind of stand behind? Or use it that way? Okay, thank you. Thank you. I'm Mary Swatsky, and I am a public school teacher here at Willmar. I'm actually a teacher at the Willmar High School this year, and I am working with students who are deaf and hard of hearing. Entonces, muy buenas tardes a ustedes. Mi nombre es, oh my gosh, I'm sorry, el nombre es Mary Swatsky. Mary Swatsky, y yo soy maestra de la escuela y también trabajo con niños que tienen problemas auditivos. And certainly I have learned firsthand. Okay. So as a teacher of the deaf and hard of hearing, I have students who are actually from this, coming from Africa and from war-torn countries that have been, some of them born deaf or became deaf because of natural war. Y entonces, al trabajar con los estudiantes que tienen problemas auditivos, no solo trabajo con estudiantes de aquí, sino también muchos estudiantes de diferentes lados, como por ejemplo de África, que han nacido con este problema o que han resultado con problemas auditivos por la guerra.
And I certainly know the struggles that we have with all cultures, especially as well as people in poverty, because I do know that our youngsters that need dental care oftentimes have to go many hours away for service in order, and that takes not just an hour to go to the medical or to the dental office, but it's an all-day affair with all the children from the whole household with mom or dad. Y yo estoy consciente de los problemas que los jóvenes con esos problemas auditivos pasan, porque incluso solamente para tener que tener atención para sus asuntos dentales tienen que irse a varias horas de la ciudad para obtener este servicio, y muchas veces el cuidado de la salud de ellos requiere hasta un día completo de viaje. So most definitely, I see firsthand as an educator how important it is that our youngsters stay in school, but then also that moms and dads can continue to go to work. Así que como profesora de los niños, estoy muy consciente de la necesidad de que los niños sigan asistiendo a sus escuelas, pero también que los padres de familia tienen muchas responsabilidades y quisiera que los niños siguieran en sus escuelas. And as a caretaker of my own father and mother at one time, I did have to take time off, or I got up early and left their home to come back to work. Así que en mi propia experiencia cuidando a mi padre y a mi madre y en sus enfermedades de ellos, tenía que salir mucho más temprano y a veces hasta tenía que perder días de trabajo. And so I do know firsthand what it means for my employer to be that understanding and thankful, and I certainly will be an advocate for this issue. Así que de primera mano tengo conocimiento de esto, y así que voy a ser una intercesora por este tipo de ley. Same question. Yes, okay. La misma pregunta, sí, la misma pregunta. Good afternoon, my name is Dave Baker. Buenas tardes, mi nombre es Dave Baker. I am a small business owner Yo soy and want to say thank you to Pastor John for opening up his parish to us today. Soy un pequeño empresario y quiero agradecerle al pastor por recibirnos aquí en este foro esta tarde. I am a member of St. Mary's Church right here in Wilmer with my wife Mary, and have been living in the community for about 25 years. Y soy miembro de la iglesia St. Mary junto con mi esposa Mary, y he vivido en esta comunidad por 25 años. I am a small employer, and so this issue of family leave is very important, and I think it needs to be really understood and examined. Yo soy un pequeño empresario y pienso de verdad que este asunto de la ausencia para cuidado familiar debe de ser analizado y bien examinado. Many employers are doing good things for their employees already with paid time off, extended personal time, and they can choose to use it as they see fit. Muchos empleadores ya están concediendo algunos permisos para que los empleados salgan y vayan a cuidar a sus familiares, pero también se les permite tiempos largos para que ellos mismos decidan cómo pueden utilizar ese tiempo que se les ha concedido. What frightens me a little bit in a way that government will kind of have a one-size-fits-all. Pero lo que sí me preocupa de esta idea de que haya una ley o aspectos de una ley que diga que sea aplicable a todos sin diferenciar los diferentes aspectos de cada particularidad de cada negocio, de cada empleador. So one size doesn't fit all, but many employers want to take good care of their employees, so they want to make sure they have some flexibility to find the best benefits they can for those employees. Entonces yo entiendo que una solución igual para todos no funciona, y algunos empleadores yo sé que sí tienen la voluntad de darle el permiso o las licencias a sus empleados. I look forward to learning more about this issue and the extent of what it may cost both the employee and the employer. Estoy muy interesado en aprender un poquito más de este tema, pero también quiero saber qué es el costo para los empleadores y para los empleados. But I'm very fearful that it could turn into something very misunderstood and very expensive, similar to our very current healthcare crisis. Pero esto me da el temor que se pueda convertir en algo que es muy caro y que únicamente lo que vaya a hacer es agravar la crisis en el cuidado de salud. Gracias. Good afternoon. My name is Tim Miller. Buenas tardes, mi nombre es Tim Miller. And I'd like to thank Pastor, I just forgot his name, Pastor John, for opening us in prayer. Y quiero agradecerle al pastor John por abrir la reunión con su oración.
He said in his prayer, our God, our Savior is for all people, and I completely agree. Y él dijo en su oración que Dios es el Salvador de todo el pueblo, de toda su gente, y yo en realidad creo eso firmemente. And I think when we talk about these questions, there's going to be some differing opinions on how to get there, but I think we can all agree that under our one true Savior, that we do want to solve these problems. Yo sé que al hacer ese tipo de preguntas van a haber mucho tipo de respuestas o diferentes respuestas, pero lo que sí sé es que hay un Salvador para todos nosotros. For the sake of brevity, I mostly want to agree with what Representative Dave Baker said. Por hacer breve, quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que mi antecesor Dave Baker acaba de decir, representante Dave Baker. I do agree that our culture and the changing needs of our culture Entiendo la cultura y los cambios y las necesidades de cambio dentro de nuestra cultura. we do need to address these issues, and I believe that industries, businesses, and people that are employing people are trying to address these issues. Y necesitamos resolver estos problemas. Yo pienso que tanto la industria como los empleados, como los trabajadores, podemos resolver estos problemas. I want to compliment the Latino community. I talked to a woman who works at a nursing home in my district. Quiero darle un cumplido a la comunidad latina que trabaja en mi distrito. And when we had an issue with nursing home facilities and being able to pay their employers, and I said, how is this issue being addressed for the Latino families that you know? Y cuando tuvimos unos problemas con los pagos de algunos lugares para cuidar a los ancianos, la pregunta que yo tuve es cómo está causando problemas para los pagos para las familias latinas este problema. And she said, quite frankly, we take care of our elderly in our own homes. We don't send them to a facility. And it just broke my Y lo heart que that she's esta right. dama latina me dijo, sinceramente, nosotros no llevamos a nuestros ancianos a que los cuiden en otro lado. Nosotros mismos cuidamos a nuestros ancianos. So believe me, I Eso me understand. rompió el corazón. So believe me, I know that this needs to be addressed, but the Senate bill that was proposed last year is a layer of government that I don't believe is going to address the problems that we need. It's going to create more government, and that's the last thing we need in this. Siento que esto se puso el año pasado en como una propuesta de ley en el Senado, pero mi temor y lo que yo no quiero es crear una capa más de burocracia gubernamental. I do think there's solutions, and I look forward to speaking with more people like that woman that I spoke with at the nursing home, because I think all of you have some solutions that we can do. Yo creo que lo mejor es que sigamos platicando de este asunto y también platicar con las personas que se encargan de los lugares de ancianos, porque yo creo que juntos podemos encontrar las soluciones. Gracias y ahora vamos para este lado. El señor Cooner. Good afternoon. My name is Lyle Coonan, and my family and I are members of the Reformed Church in Clara City, and a little bit of my background, most of my adult Buenas life, tardes, mi nombre es Lane Cooner y vamos a ir apoyando todo lo que va a decir porque va a ser muy difícil completar. Can you repeat the name of your church? the Reformed Church in Clara City. La Iglesia Reformadora en Clarison. Most of my life I was a dairy farmer, and we actually had employees. We had anywhere from 1 to 2 full-time employees, and depending on the season, 3. La mayoría de mi tiempo yo estaba trabajando y era el dueño de una finca lechera y teníamos la mayoría del tiempo 2 empleados. And also, depending on the season, 3 to 5 part-time employees. Y también dependiendo de la estación teníamos 2 o 3 empleados de medio tiempo. The Senate last year worked on this bill, the paid family leave. El Senado el año pasado pasó esta ley, esta parte del proyecto de la ley sobre la licencia para ausencia para cuidar familiares o asuntos médicos. There was a lot of work done on it during the session, and the bill changed quite a bit from its introduction. Y hubo mucho trabajo durante la sesión del legislativo. Realmente este proyecto o propuesta de ley cambió o fue cambiando desde el principio, al momento desde que se propuso hasta que al final fue cambiando de bastante. The goal was to make a bill that was workable for employees and their families, employers,
but also to make it efficient and cost-effective to administer from the state government side. La idea era que fuese eficaz y de bajo costo tanto para los empleados como para sus familias, pero también que fuesen bajo los gastos administrativos del gobierno para manejar este tipo de ley. And also this bill, if it's important, which I believe it is, it's also important that it be structured in a way that as you look into the future, it can withstand the ebb and flow of the political change within the state too. Es importante y lo he creído siempre, pero también creemos que este tipo de proyecto de ley debe de quedar aprobado de una manera en que no esté siendo sujeto a las fluctuaciones de los cambios políticos. One of the changes we made was to allow small employers the option of opting in or out, and the reasoning for that. Una de las opciones que hicimos fue darle la opción a los pequeños empresarios decidir si ellos quieren ser parte o no ser parte. And the reason for that was if you had a small employer with, say, 2 employees, and one of them used this program, so you had 2 employees and employer working, 1/3 of that workforce would be gone for 12 weeks. Y la idea es que, por ejemplo, ellos pudiesen salir o no participar en este tipo de ley, porque si, por ejemplo, hay un empresario que tiene 2 empleados y uno de ellos utiliza esta ley, eso querría decir que únicamente la fuerza laboral se quedaría con el dueño y un pequeño, o es decir, una tercera parte, sin una tercera parte de la fuerza laboral dentro de la pequeña empresa. Ok, representante Andrew. Hi, my name is Andrew Lang. I'm the Senate candidate in District 17. Mi nombre es Andrew Lang y soy el candidato para el Distrito 17. Just a little bit about myself. I actually grew up in Wilmer. My parents still live in Canyon High, and I went to Wilmer High School. Entonces, para que sepan, yo nací aquí en Wilmer y mis padres todavía están acá en el condado Canyon High. I spent a couple years at Ridgewater College, and then I went up to St. Cloud State. Estuve un par de años en Red River y después pasé a la escuela de St. Cloud. And now I'm living in Olivia, Minnesota. I currently work for Renville County. Y ahorita estoy trabajando en Olivia, Minnesota, trabajando para ese condado. I'm married with 2 small boys, and the vast majority of my experience actually comes from the military. Estoy casado, tengo 2 hijos y la mayoría de mi experiencia es porque he estado en el servicio militar. I'm probably going to answer this question a little bit differently. Yo quizá voy a contestar esta pregunta de una manera un poco distinta a los demás. And part of that reason is because I'm the only one standing up here in front of you that's never been a political candidate Y before. la manera de decirlo es porque quizás soy el único de todo este grupo que nunca ha participado en el proceso político. And at first, before I do that, I'd like to thank Isaiah for inviting me. And really, for me, this is a fact-finding mission. Pero primero que todo quiero I'm learning a lot. I would never suggest I'm a subject matter expert on anything. Primero que todo quiero agradecerle a I won't Isaías speak por for la the rest of invitación. these guys up here. But the way that I would answer that question, am I going too fast? Sorry. La manera como él quiere agradecerle a Isaías, pero la manera, no quiere decir que lo sabe todo, pero puedo contestar la pregunta, yes. Thank you. The way that I'm going to answer this question is that I'm going to say that there's one simple answer, and that's family. I was involved with end-of-life care on grandparents a couple different times, and I'm currently involved in it the same way. Now, what I can say is it's not easy, and I Lo que understand quería that. decirle es que lo veo del punto de vista. He participado en lo que se llama end of life care, o sea, el cuidado a los finales, al fin de los años, ¿verdad? Y esto no es fácil. Now, the thing that I was lucky enough to have my family around. My aunts, my uncles, my sisters and cousins, and we all pitched in, and it was a family affair. And when my grandparents died, we were there and we watched them pass away. Entonces, esto fue un asunto familiar. Cuando mis abuelos fallecieron, todos mis tíos, mis hermanos y yo estuvimos ahí, y todos pudimos verlos fallecer. Anyways, I appreciate the opportunity to come here, and I hope that I can express my thoughts and ideas. Thank you. Y gracias por tenerme aquí y ojalá pueda expresar mis ideas y mis pensamientos. Representante Andrew Hall. Well, thank you. I'm Andrew Falk. Hola, soy Andrew Ford, gracias. Thank you.
I served for 6 years in the Minnesota House. I'm running again for State Representative in District 17A. Y entonces he estado por, how many years again? Por 6 años he estado como representante en la casa y estoy pensando de, can you repeat again? I'm a little lost right now. Sure. I served for 6 years in the Minnesota House of Sí, Representatives. estuve por 6 años en la Cámara de Representantes, no quería decirlo incorrectamente. Thank you. And I'm running again because I want to see our state government function better, to get past the gridlock and the dysfunction that we've seen over the last 2 years. Y estoy participando nuevamente como candidato porque quiero terminar con los problemas de atoramiento y atascamiento que tiene el gobierno, donde no se logra hacer nada y ver que se logre hacer algo. I also, to answer the question, I do support safe and sick time and earned family leave. I think these are important policies that we need to support for all families. Yo creo que sobre la pregunta, sí, voy a apoyar esta ley, sí, estoy de acuerdo, quiero apoyar esta ley porque es importante cuidar de nuestras familias. To say that this is a tremendous amount of overreach, or it's really hard to do, or it's going to create layers and layers of government, I just disagree with that. Pero el hecho que alguien dijo antes que esto crearía muchas más capas de burocracia dentro del gobierno, yo permítame decirle que no estoy de acuerdo en eso. If that were the case, we wouldn't have the 40-hour work week. We wouldn't have paid overtime. We wouldn't have unemployment insurance. Those are all good government programs that help employees. Si eso fuese así, no tendríamos unas leyes que protegen por 40 horas a la semana, que protegen las horas extras. Eso no es así. O sea que es bueno tener este tipo de leyes que protegen a todos. My family also runs a small business. We hire people, we have employees, we want to treat them well. Mi familia también tiene negocios de la pequeña empresa, nosotros tenemos empleados y queremos tratarlos bien. I think that there are challenges perhaps here, but they can be worked out. Yo pienso que hay algunos retos que podemos enfrentar, pero se pueden solucionar. I also look at the fact that if an employee is sick, it's better for them to stay home and get well than to come to work to get the other people sick. Y realmente pienso de verdad que si un empleado está enfermo, debiera de poder quedarse en su casa porque necesita recuperarse y no debiera de llegar a su trabajo enfermo. Along the lines of providing care for others too, my wife and I have a 2.5-year-old. We are fortunate that our work schedule allowed us to care for her pretty easily. En lo de los asuntos de cuidar a nuestros seres queridos también, nosotros, mi esposa y yo, tenemos mucha fortuna que tenemos un pequeño de 2 años y medio y entre los dos podemos ir haciendo los arreglos y turnarnos para cuidarlo. But not every family has that opportunity. I want to make sure that every family has the opportunity when they have a newborn at home to be able to give that child the attention they need. Pero no todas las familias tienen esa oportunidad. Y yo quiero que todas aquellas familias que cuando tengan una criatura o alguien que cuidar tengan la oportunidad de poder hacerlo. Gracias. The second question that we'd like our candidates to answer is, if elected, how will you work to support immigrants in your district to move freely and be an active part of this community? Las preguntas, la próxima grupo de preguntas para los candidatos es, si usted resulta electo, ¿cómo trabajaría usted para apoyar a la comunidad de inmigrantes en su distrito para que puedan movilizarse libremente y puedan ser miembros activos de la comunidad? Through allowing them access to a driver's license. Es decir, permitiéndoles que ellos tengan la oportunidad de sacar su licencia para manejar. Do you want me to have people just start at one end and go to the other? You do. ¿Quiere que comience desde qué lado? ¿Quiere comenzar a la derecha o a la izquierda? Ok, hoy empezamos este lado. We're going to start with my right. Ok, candidato Conan. Candidate Conan. Thank you. Gracias. The driver's license for all I fully support. Apoyo completamente las licencias de manejar para todos. We want immigrants to
fully participate in the economy and in our society. Queremos que los inmigrantes participen completamente en nuestra economía y en nuestra sociedad, along with the benefits of quality of life for the families that are directly involved that have immigrants who don't have a driver's license. y que también ellos que gocen de la vida y los beneficios que tienen las comunidades, así como lo tienen las otras familias que sí tienen el privilegio de tener licencias. We know that immigrants are a very important part of our economy, and looking into the future are a very important part of our workforce. We're facing workforce shortages in our area and across the country. Sabemos que la comunidad inmigrante tiene un papel muy importante en nuestra economía y también juega un papel muy importante dentro de la fuerza laboral. Estamos para ahora y el futuro porque sabemos que hoy día tenemos escasez de fuerza laboral. So with that in mind, we're all better off if immigrants can get their driver's license. Teniendo todo eso en cuenta, estamos todos mucho mejor si los inmigrantes también tienen sus licencias de manejar. The economy overall is better off, and going ahead to change the subject a little bit, also for safety reasons. We want people driving to have a driver's license. Y por supuesto que esto mejora la economía, pero también queremos que mejore la seguridad. Si todo el mundo tiene derecho a tener una licencia, todo el mundo está bajo más seguridad y salvaguarda. A person who has a driver's license has passed a driving test, so they know the rules of the road and can read the signs. Porque una persona que tiene una licencia de manejar, se sabe entonces que ha pasado su test de escrito y su test de manejo y sabe cuáles son las reglas de manejar. And also a person with a driver's license can buy car insurance, and I think we all want all drivers to have vehicle insurance. Asimismo, una persona que tiene licencia de manejar puede también tener la oportunidad de comprar su seguro para el vehículo para que todos estemos seguros. So again, I think this is a pretty important thing that we need to get done, and if I'm reelected, we'll support this. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que lograr y nuevamente, si resulto reelegido, vamos a trabajar en esto. Thank you. Well, this is another time when I'm probably going to answer this one a little bit differently. Esta es otra oportunidad en que yo voy a contestar la pregunta de un poquito diferente. I look at it from a broader perspective than what I would say is just driver's license, and part of that is that I did a little research before I came here. Yo veo esto desde una perspectiva un poco más amplia y lo digo porque antes de venir aquí hice un poquito de estudio y análisis al respecto. And the thing that really popped out to me was the fact that how broken the immigration system is as a whole. Y realmente lo que sobresalió para mí es la idea de que que no está funcionando el sistema migratorio, que las leyes migratorias no están funcionando. Like I mentioned before, I am a military guy. Anybody that knows anything about the military knows that they have a wide range of all skin colors. Probably a little more so than the civilian world. Y ustedes que han estado en el servicio militar sabrán que en el servicio militar hay mucha diversidad, hay muchos diferentes tonos de la piel y quizá mucho más diverso que lo que es el propio mundo civil. The thing that did tend to, like I said, popped out at me was the time frame that it takes to immigrate properly to the U.S. It was quite shocking. Una de las cosas que sobresalió mi análisis y estudio es el tiempo que toma lograr emigrar a los Estados Unidos como corresponde. The average wait for a U.S. immigration to take place is around 7 years. O sea que el hecho de poder tener los papeles en regla, en otras palabras, toma 7 años en el proceso. That's all I have to say. Thank you. Gracias. Eso es muy largo el proceso. Well, this is not an easy question, and ultimately, I think it's going to require federal immigration reform. Esta no es una pregunta muy fácil y yo creo que al final de cuentas lo que va a necesitar es que haya una reforma migratoria. And that's one of the things that, if I'm fortunate enough to be
elected again, I want to continue to push our federal delegation to support comprehensive immigration reform. Y esto es una de las cosas que quisiera decirles: si yo resulto electo, yo voy a presionar para hacer que se continúe el trabajo para lograr una reforma migratoria integral. So much of this is driven by federal policy, and the dysfunction and gridlock at both the state and federal level is really frustrating because work has to be accomplished. Y esto es en materia federal, y mucho de lo que ha estado pasando, que por lo cual no se han logrado aprobar las leyes, es por esa falta de funcionamiento y desacuerdo y problemas que existen a nivel del Congreso. Así que hay que trabajar en esto. I understand that there are a lot of challenges. I do support enhanced public transport for people who aren't able to drive. Excuse me, can you repeat your answer? I support enhanced or increased public transport options. Y también yo apoyo que haya medios de transporte que sean mucho mejores o más transporte público. That's one of the things we have to focus on. As was also stated, we want people who are on the roads to be safe, so we want to make sure that they get the training that they need. Y también necesitamos saber y tener que las personas que estén circulando con sus vehículos tengan el entrenamiento y los conocimientos que necesitan para manejar seguramente. In addition, we want people to, with being safe drivers, to also have insurance. Asimismo, queremos que tengan un seguro para el vehículo. And that's one of the challenges when you're unable to get a driver's license to purchase insurance. Y eso es uno de los grandes retos, que no tener licencia dificulta el tener seguro para el vehículo. I get back to the fact that we have to address this at a federal level, and that's really where it's going to come from. And the idea of deporting 11 million people, it's not realistic. Y nuevamente me centro en que de donde todo debe de venir es a nivel federal, y que no debiera de haber tantas deportaciones. We have to figure out a way to allow people to become citizens. They've lived here their entire lives. Tenemos que permitirle a las personas que tengan su ciudadanía, han vivido aquí por vidas, completamente por toda su vida, que tengan la oportunidad. We need a good process that treats people fairly. Necesitamos un buen proceso que trate a todos con justicia. Candidata Mary. Candidate Mary. This is an issue that I was involved in when I was a representative in 2013-14. Este es un asunto del que yo participé bastante cuando estaba en la Cámara de Representantes durante los años 2013 y 2014. And I went right to one of our largest employers, which is Jenny-O Turkey Store in Wilmer, to find out what does it take to get on the same page as to get undocumented or all drivers being able to get a driver's license. Y platiqué con la gente de los dueños de Jenny-O para verificar cuánto tiempo le toma a las personas poder tener sus papeles y su licencia y su seguro. And at the end of the day, when we got done writing the legislation for this issue, Jenny-O was on board with the process of getting driver's license for people who are undocumented. Y al final de cuentas, al final del día, logramos que Jenny-O también estuviera de nuestra parte para la aprobación de las licencias para todos. And I also know that our local transit system has improved with their times. También siento que con el tiempo el sistema de transporte local ha mejorado. However, starting at 5 a.m. and ending at 9 p.m., sin embargo, comenzando a las 5 de la mañana y terminando a las 9 de la noche, still takes out that last shift or a partial, whatever, however you do the shift work throughout the day. Todavía, excuse me. So by starting at 5 and ending at 9, you still take a chunk of people who are not able to use the transit for that last shift. Y más que todo dice que por el hecho de los que tienen
jornada de trabajo que no necesariamente comienza desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche, es bastante difícil para este grupo de este turno de trabajo obtener transporte. And that's only Monday through Friday, Saturdays and Sundays. They are limited hours as well. I think it's about 9 o'clock on Sundays until 5 p.m. Y estos son los horarios de lunes a viernes, y es mucho más que escaso el transporte los días sábados y domingos, cuando comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. And interestingly enough, many of our worshipers that Sunday morning are using a transit system. Y es algo interesante de saber que muchos de nuestros fieles que están utilizando el sistema de transporte público. But we need to continue to work on our transit. Pero necesitamos continuar trabajando en el sistema de transporte. And I fully support helping the undocumented have driver's license, so that we are, for safety reasons and for all of us to be able to contribute to our economy in a healthful, respectful way, as well as bringing sick ones to medical services. Y yo apoyo también definitivamente las licencias para las personas indocumentados, y también difícil, ya olvidé. Lo pido Thank you. This is a very important question. Gracias, esa es una pregunta muy importante. My first year in St. Paul, I worked very hard to support Safe Roads Bill. En mi primer año trabajando en San Pablo, yo trabajé fuertemente para las vías seguras. Through the efforts of my working with Chairman of the Transportation Committee, por los trabajos que hice, mi esfuerzo con el jefe del comité de transporte and our Speaker of the House, y con el vocero de la casa, I was able to invite many of our local Latinos down to St. Paul pude invitar a muchos de nuestros latinos de la localidad a San Pablo and tell their story at a hearing in front of the Transportation Committee. para que ellos dieran sus vivencias y sus historias en frente del comité de transporte. This is a very important issue that I've been visiting with our local police chief with. Esto es también un asunto muy importante con el cual yo he estado en pláticas con el alguacil y el jefe de la policía local. There are many hard-working, tax-paying people that are here. Hay muchas personas muy trabajadoras que pagan sus impuestos y que por supuesto trabajan arduamente, That need to find a way to get a license to drive safely and to be insured. y que se necesita entonces encontrar una vía para que ellos tengan su derecho de tener licencia y derecho de tener su seguro de vehículo. This is a complex policy question. Esta es una pregunta sobre la normativa o las políticas que es compleja. And I am very disappointed that our federal government cannot figure out the immigration issue. Y estoy muy desilusionado que nuestro gobierno federal no puede determinar y arreglar el asunto de la ley migratoria. But I will continue to work with our Latino neighbors in our community Pero yo voy a continuar trabajando con nuestros vecinos latinos de la comunidad to try to craft language that will be safe, that will be compliant, so we know that who is driving is a safer driver. entonces para verificar que haya cláusulas en la ley, que haya cumplimiento de las leyes y que haya acceso a manejar seguramente y bajo salvaguarda. I'm proud to work on this issue. Thank you. Estoy con mucho orgullo por trabajar en este asunto. Thank you. I'd like to begin by thanking Nadia, our interpreter. She's been doing an incredible job in a very difficult situation. She's an incredible woman. I want you to interpret that. So, sorry, just it gets a little long up here. I thought I'd break into it a little bit. Listen, I have great respect and admiration for the Latino people. Tengo gran respeto y admiración para la gente latina. You're strong on family. Ustedes tienen una gran fortaleza para sus familias, You're strong on life. tienen mucha fortaleza para la vida, You're hardworking. son la gente que trabaja duro y fuerte, And your goals are the same as mine to achieve and to support your family. y las metas que ustedes tienen son las mismas metas que yo tengo, es trabajar y cuidar y sobrevivir por nuestras familias. You have been an important part of our history. Ustedes han sido una parte muy importante de nuestra historia. You have fought wars with us, Ustedes han peleado guerras con nosotros
And you are definitely a fabric of our society, and I'm Ustedes thankful for that. son parte del tejido de nuestra sociedad y estoy muy agradecido por esto. There is no doubt that the Latino immigrants have not been treated fairly in the United States. No hay ninguna duda al decir que la comunidad latina no ha sido tratada justamente en los Estados Unidos. Typical with a lot of new immigrants through our nation, we treat you in a way that is not fair. Típicamente en nuestra nación les hemos tratado a ustedes de una manera que no ha sido justa. And it has created a lot of problems throughout our society because of the policies over the last 20, 30, 40 years. Y esto ha creado muchos problemas en nuestra sociedad por este comportamiento de los últimos 30, 40 años. The problem I have with the driver's license issue El problema que tengo con el asunto de las licencias de conducir is that it forces law it conflicts law with itself. hace y forza que la ley misma sea conflictiva o tenga conflicto con sí misma. Law enforcement is required to uphold the laws of our nation. La policía tiene la obligación de hacer que se cumplan las leyes de nuestra nación. And in any way that you have an ID that says, I am an undocumented person, Y si usted tiene algún documento de identificación que dice que usted es una persona sin documentos, if they're to follow the law, they're supposed to arrest you, and that's not right, is it? y si ellos tienen que hacer que se cumpla la ley, se supone que deben de arrestarlo, y esto no es justo, ¿verdad? So as everyone has said, this is a complicated issue, Alguien lo ha dicho entonces, ¿verdad? Es un asunto complicado. and I think a solution needs to moves us towards legal status, not sidesteps it. Yo pienso que la idea es lograr tener papeles, o sea, lograr la documentación migratoria instead of what? Excuse me. Rather than sidesteps it. En simplemente de ponerlo primero. Acá tenemos la última pregunta, que es sobre infraestructura pública. So this is our last question regarding public infrastructure. Si eres elegido o elegida, ¿cómo trabajarás para asegurar que todos viviendo en Wilmar tengan acceso a vivienda y salud médica mental de calidad? If elected, how will you help to ensure that everyone living in Wilmer has access to safe and affordable housing and quality mental health care? Y empezamos con la candidata Mary. We start with Mary. All right. I was just out at Ridgewater Community College and talking to our president, and Estaba en Ridgewater, en el centro de la comunidad, y estaba platicando con el presidente de esta escuela técnica vocacional. and he agrees we do not have affordable quality housing for our students at Ridgewater. Y es cierto, él está de acuerdo en que no existe vivienda al alcance del bolsillo para los estudiantes de la escuela técnica Ridgewater. I've been door knocking doors in Candioi County for 5 years. He venido tocando puertas en el condado Candioi por 5 años. I have delivered Meals on Wheels to homes. He ayudado como voluntaria para entregar platos de comida por medio de la organización Meals on Wheels. And people have invited me into their homes. Y las personas me han invitado a sus hogares. And I have seen firsthand the need that we have in Candioi County. Así que he podido ver de primera mano la necesidad que When tenemos some en of- el condado Candioi. When some of our families need to have 2 apartments, Cuando muchas de For nuestras one family. familias necesitan tener o solo tienen un apartamento para no una break familia on grande two rentals, y no tienen, es decir, tienen que alquilar 2 lugares y no tienen ninguna ayuda. we are asking a daunting task for our families to be able to afford affordable homes. Estamos poniéndole un gran reto a nuestras familias para que puedan. We need to bring incentives to developers to bring housing to for all levels of
needs in Kandiyohi County. para que tengan acceso a la vivienda y tenemos que platicarnos más con las personas que están diseñando y construyendo estos complejos habitacionales para que puedan crear más subsidios para las familias de escasos recursos. I'm proud of some of the work that some of our local organizations have helped us with, Heartland Community Action, with helping with Tengo mucho weatherizing orgullo homes. de alguna de las organizaciones sin fines de lucro que están ayudando con los asuntos de vivienda. And that is a program, a government, it helps with government programming with some of those entities. And I think that that is good, efficient work of the government for our people. Y esto es un programa gubernamental que trabaja de mano a mano con estas organizaciones. Voy a preguntarle qué organizaciones mencionó. ¿Podría? Can you tell us what are those organizations again? And I'll go on. The one that I mentioned was the community, Heartland Community Action. But also we have other communities. Community Action es el nombre de la organización que trabaja con planes de subsidio del gobierno para la vivienda. And we have other programs, for instance, The Link up in New London. There's organizations, Family Promise here in the community that are helping families find appropriate housing. And I'm proud to say that I've been part of those conversations and I continue to want to help support those. Y ella acaba de mencionar varias de las organizaciones sin fines de lucro que tienen programas para subsidio para la vivienda que quizá están en su literatura porque no hay tiempo, la intérprete tiene que parar. The best way to help families is to have stable housing. La mejor manera de ayudar a las familias es que las familias tengan vivienda estable. I was elected by my colleagues at the House of Representatives Fui electo por mis colegas en la Cámara de Representantes to be an assistant majority leader, para ayudar como auxiliar al líder de la mayoría. and also I'm vice chairman of the Jobs and Energy Committee. Y también vicejefe del Comité de Trabajos y Energía. In 2015, I carried a bill for a group called Homes for All. En 2015 yo estuve en el proyecto de autoría de ley de vivienda para todos. And that would have funded $19 million towards more housing assistance to bring government and private industry together. Y si hubiese sido esta ley aprobada, se hubiera logrado tener 19 millones para juntar al sector privado y al sector público para tener más vivienda en la comunidad. With a number of priorities, we were not able to get that full amount through, but I really learned a lot. Con todas las prioridades existentes no pudimos lograr tener todo ese financiamiento, pero por otro lado aprendí muchísimo About the important need for affordable and workforce housing. sobre la importancia de tener vivienda al alcance del bolsillo para la clase trabajadora. Nearly 10,000 Minnesotans find themselves homeless. Casi 10,000 personas en Minnesota se encuentran en desamparo o sin hogar. And this is a very difficult issue that we need to find the best way that government and private industry can find some solutions. Y este es un problema muy difícil que tanto el gobierno como el sector privado debe de encontrar las soluciones en colaboración. If I'm able to return to St. Paul and I sit on the same committees, Y pues si pudiese regresar a San Pablo y servir en los mismos comités, I will continue to work on this important housing issue. voy a continuar trabajando en este asunto tan importante sobre la vivienda. Well, thank you. Boy, you get this microphone 2 inches away and suddenly it doesn't work. I'm going to be very brief and very direct on my answers. Voy a ser muy breve y muy directo en mis respuestas. Someone laughing must have heard me talk before. Alguien que se ríe quizás escuchó la broma y la intérprete no la dijo. For housing, first of all, that story that I heard before about substandard housing and not holding the landlords accountable, I agree totally. We need to hold the landlords accountable. Sí, estas versiones o testimonios que hemos escuchado de antes, donde existen las viviendas subestándar y existen estos arrendatarios que no reparan las viviendas, estoy muy de acuerdo en eso, que hay que hacer que estas personas rindan cuentas por sus actos. And I also believe that when it comes to new housing, Y también creo que cuando se trata de nuevos complejos o nuevas viviendas, we do need to look at gap financing. necesitamos ver la brecha que existe sobre el financiamiento para la vivienda.
and tax credit incentives. Y también debemos de poner atención para que se concedan algunos créditos de pago de impuestos. On mental health, I completely agree that we are at a crisis level in the state of Minnesota. En lo que se mencionó de la pregunta sobre el cuidado de la salud mental, estoy completamente de acuerdo. Estamos en un momento de crisis en Minnesota. I raised my hand. I have people in my family that have battled with mental illness. Yo levanté mi mano cuando alguien preguntó si alguien tenía algún familiar o amigo que padecía de problemas de salud mental. I have battled with mental illness. Yo, en lo personal, también he batallado con asuntos de salud mental. And the state needs to make this a priority. Y el Estado tiene que poner esto como una cosa importante o de prioridad. I do also want to say that I challenge the church as well. También quiero decir que quiero poner un reto a la iglesia. The church stigmatizes mental illness as being weak on faith. Porque la propia iglesia pone el estigma diciendo que la gente que tiene asuntos de salud mental no son buenas. And that story that I heard on the shame of not being able to talk about it, I have witnessed firsthand. ¿Recuerdan esa historia de alguien que nos contó que sentían que fueron avergonzados por el hecho de tener un familiar con asuntos de salud mental? Yo lo he visto de primera mano. We all need to work together on this issue, but it is something that needs to be fixed in Minnesota. I Todos completely agree. necesitamos trabajar en esto y es algo que necesitamos componer y reparar en Minnesota. Estoy muy de acuerdo. I've been given 30 seconds, so I'm going to wrap up real quickly with this. Thank you so much for this. I believe government works when people get together and try and come up with solutions, have honest, respectful conversations. I think this was very respectful. Muchas gracias. Yo sí, de verdad, creo firmemente que el gobierno y la comunidad pueden trabajar de mano a mano y agradezco el respeto y la civilidad en este foro. God bless. The housing shortage is something that we've been dealing with for a long time in our part of the state. La escasez de la vivienda es algo que hemos estado viviendo por bastante tiempo en esta parte de nuestro estado. Until recently, most of the housing money seemed to stay in the metropolitan area. Hasta muy recientemente ha parecido que la mayoría de dinero para los asuntos de la vivienda se ha quedado en las áreas metropolitanas o áreas centrales. In the more recent past, there's been an effort now to get the money, especially the money that comes in the capital investment bill, out into greater Minnesota. Y entonces no es sino hasta muy reciente que vemos que ha habido una asignación de fondos al área fuera de las áreas metropolitanas, es decir, en el Greater Minnesota. And I don't want to mislead anybody that there's enough. There isn't enough for the metro area or greater Minnesota, but at least we're headed in the right direction. No quiero decir que bueno, no haya suficiente para el área, las áreas centrales de Minnesota o para las áreas del área de Greater Minnesota. La realidad es que se necesita más. And in the tax committee, we've been going over a couple of possibilities to help with housing. Y en el Comité de Impuestos hemos estado analizando un par de posibilidades para la ayuda para la vivienda. One of them is a TIF district with tax increment finance. Una de ellas es con incremento financiero a los impuestos. The increase in value for a home that's been fixed up or a new home, the increased value that adds to the property. Por ejemplo, cuando una casa ha sido reparada y su valor sigue aumentando, o sea, la propiedad aumenta en su valor, The taxes paid on that increased value is used, instead of going to the local unit of government, el impuesto que uno paga adicional por el valor que esa casa ha subido, en vez de utilizarlo y dárselo al gobierno, the money goes to help offset the high cost of the housing. ese dinero que se logra gastar de ahí o que se logra recuperar de ahí, se pasa a un fondo para seguir mejorando el asunto del problema de escasez de la vivienda. Another option we looked at was a tax credit for developers. Otro elemento que estuvimos analizando en la ley fue cómo darle unos créditos tributarios a los diseñadores y constructores de vivienda, o developers, como le dicen ellos.
This income tax credit the developer would use to offset the cost of, again, fixing up a house or building a new house. O sea, ese dinero que se difiere o que se saca de ahí con estos incentivos se utiliza para mejorar la vivienda o ayudar en la vivienda. And quickly on mental health, we have a long ways to go, but in the last few years, the legislature has been increasing investment towards mental health. Entonces, en relación a la salud mental, hay mucho tiempo hay muchas cosas que hay que cumplir. En los últimos años todavía hay mucho trabajo que hacer, pero se ha venido haciendo algo adelante. Before I get to the questions, I'm just going to wisely invest some of my time and to say thank you to Isaiah for having us out, and that I'm going to highly suggest that all the forums from this point on have a band, because I really enjoyed that. Estaba diciendo que quiero agradecerle a Isaías, el que quiere sugerir que todos los foros debieran de tener una banda tan bonita como la que tuvimos acá. As far as the questions go, I think this is a couple of topics that everybody sitting at these two tables tend to agree on. Entonces yo pienso que sobre estos temas, las dos mesas aquí parece que estamos de acuerdo. My wife works in a housing sector in Renville County. Mi esposa trabaja en el sector de la vivienda y no escuché en qué condado. And I often get a earful of, I don't know if I call it advice, I'd probably call it telling me what to do. Y ella muchas veces me dice qué es lo que tengo que hacer. Mi esposa. But anyways, there is a great shortage of housing Sí, within this district and the 4 counties that are included within Es the cierto district. que este distrito y los 4 distritos de los alrededores están pasando por una escasez de vivienda. And I believe anything that's done is a step in the right direction as Yo far as the pienso legislature is que concerned. a nivel de la legislatura todo lo que se ha venido haciendo es a un buen paso hacia una buena dirección. I have experienced some mental health issues within my family. Dentro de mi familia hemos tenido 2 vivencias sobre asuntos de salud mental. I think it's a very common thing. Yo creo que es algo muy común. I would admit to the fact that I personally did not know how to handle it when it happened. Y quiero admitir ante todos ustedes que yo no And the supe learning cómo experience that I got from that has enfrentarlo. made me who I am today. No supe enfrentarlo cuando eso pasó, pero el hecho de haber pasado por esa experiencia me hace ser quien soy hoy. And I would repeat myself by saying that anything that's done in the mental health sector of government is a step in the right direction. Y sigo repitiendo, diciendo que cualquier cosa que se haga en el sector público será un paso en la buena dirección. Thank you. First on mental health, closing down and selling the regional treatment center was a mistake. Está mencionando del cierre de un centro regional. I know a number of people that work there, and I think that we expected the funding to show up when we went to more of a community-based model, but it never showed up. Un centro regional que se cerró, voy a omitir el nombre, pero quizá ustedes lo saben por vivir en la localidad. So there's a lot more that needs to be done, and it actually requires resources. Y hay mucho más que tiene que lograrse, pero tiene que primero tenerse las fuentes o recursos. On public housing, talk is not enough. Sobre los asuntos de vivienda pública, hablar y hablar no es suficiente. A home requires resources or money. Una casa, un hogar, una vivienda necesita recursos también, es decir, dinero. In 2013-2014, when Mary Swatsky, Lyle Kuhn, and I were in the legislature, Y en 2013-2014, cuando Mary, Kyle y yo estuvimos en, señor Lyle, estuvimos en el legislativo, we put $100 million into public housing. pusimos $100 millones para la vivienda pública. Propusimos. 19 million is not enough. 90 millones no es suficiente. My suggestion is we have a surplus, and we also have to get a bonding bill done. Mi sugerencia es que tenemos dinero extra de recaudación de impuestos y demás, y tenemos que poner una nueva propuesta de ley. A bonding bill did not get done this last session. Este bonding bill no se logró aprobar la sesión pasada. That's one of the tools to help pay for public infrastructure. Y esa es una de las maneras en que podemos pagar por la infraestructura pública. I want to see a significant bonding bill with at least $100 million
of public housing Quisiera ver por lo menos un bonding bill que tenga por lo menos $100,000 millones dirigidos para la vivienda pública. and also to use some of this surplus. Y también utilizar esta superávit que tenemos en el presupuesto de la nación. Instead of giving tax cuts to big business and others that are doing very well, let's prioritize people who need housing. En vez de pasarle todos estos impuestos a la gente, can you repeat your answer, please? Instead of giving tax cuts to big businesses Sí, en vez de recortarle los impuestos a las grandes compañías y a las grandes empresas, that has a cost as well, que esto por supuesto tiene un costo para nosotros también, we should be investing in public housing because it helps so many people in our society. debemos invertir en la vivienda pública porque ayuda a la mayoría de las personas de la sociedad. If someone has housing, they can be much more productive. Si alguien tiene vivienda, puede ser mucho más productivo. It comes down to priorities. I'm Así que hopeful if nos- I'm reelected, I can prioritize public Nos housing. completamos a las prioridades y si resulto elegido, ojalá pueda trabajar en estos asuntos. Gracias. Thank you, Isaiah. Buenas tardes, mi nombre es Claudia y soy miembro de la Iglesia Santa María y también soy líder de Isaías. Wow, parece que hemos tenido un evento grandioso. Good afternoon, my name is Claudia and I'm member of the Church St. Mary and I am also a member of Isaiah. It's great, it seems to me that we have had a very good forum. Pero para poder hacer un cambio en nuestra comunidad, también debemos de seguir trabajando. But in order to be able to make changes in our community, I think there is a lot of work ahead of us. Por favor, saquen la hoja que dice cómo puede ayudar, cómo puedo ayudar. Perhaps pull out from your packages the page that says, how can I help you? Viene en español y en inglés. How can I help? It's in English on one side and in Spanish on the other side. En esta hoja verán cómo pueden ustedes hacer un cambio en nuestra comunidad para que todos tengamos una vida digna. So through this page, you could see how can you all pitch in to make changes in our community and have a life with dignity. Tomen los próximos 2 minutos para llenar la hoja con su información y escojan de las 3 opciones todas las opciones a las que ustedes puedan atender. Take you a couple of minutes to fill out this page with your information and choose of the 3 options that all of you can help and participate. Durante el mes de octubre nosotros vamos a estar tocando cientos de puertas y haciendo cientos de llamadas, hablando con la comunidad de este condado. So during the month of October, we will be doing hundreds of door knocking and thousands of calls talking to our community of this county. Y registrando a estas personas para que puedan votar en noviembre también. And also we're going to be doing voting registration for our community to vote in November. Tomen estos minutos para llenar esa hoja y cuando terminen, por favor, levanten la mano con su hoja para que alguien pase a recogerla. So take a few minutes to fill out this form, this page, and when you're done, raise your hand with your page and someone will pick it up. Recuerden que todos juntos tendremos una voz más poderosa. Remember that we all together, we have a more powerful voice. Gracias. Thank you. Out. We're going to talk about the other parts too. And we know we're running short on time. Y a la vez que ustedes están llenando estas hojas, vamos a platicar de otras partes. Yo sé que estamos un poquito cortos de tiempo. So we can do some of the filling out during the song. Y quizá vamos a hacer un poquito de llenar los formularios o la hoja en lo que hablamos de esto. First of all, thank you for everybody for coming. Primero que todo, muchas gracias a todos por Thank you to the venir. candidates. Let's give them all a round of applause. Gracias a los candidatos y vamos a todos. We are Daryl and Jan Porkwood from Bethel Lutheran Church. Soy Daryl y Jan y de aquí de la escuela Bethel, de la iglesia Bethel. We're pleased to be a part of the Isaiah event today. Y también tenemos el honor de participar y de ser miembro de Isaías. We have been involved with Isaiah since 2001. Hemos estado participando con Isaías desde el año 2001.
Reason being is their faith values. Y la razón por hacer esto es por nuestros valores de fe que compartimos. Match ours across denominations and the aisle. Esos valores de fe que compartimos sin importar qué denominación seamos y en qué banca de iglesia nos sentemos. Now I'm going to give it to Jan. She can share a little bit on what we're going to continue to do with Isaiah. Ahora le voy a dar el micrófono a Jan para que ella nos cuente qué vamos a continuar haciendo por medio de Isaías. We started with Isaiah, and my faith had mostly been in Christian personal faith growing and working in the church. Cuando yo comencé con Isaías, más que todo estaba enfocada en el crecimiento espiritual de la fe cristiana y asistiendo a la iglesia. And through Isaiah, we have